Vamos con este que es sencillo. Dejamos para hoy los ejercicios de fluidoestática y el lunes hacemos los de fluidodinámica. En este caso tenemos un bloque que pesa 20 newtons, mide 20 centímetros de largo, 15 de ancho y 10 centímetros de alto. Tenemos que calcular la presión que se ejerce cuando está apoyado sobre cada una de las caras. Yo acá las caras las llamé A, B y C, o sea que tendríamos que calcular la presión en la cara A, la presión en la cara B y la presión en la cara C. Estas son nuestras incógnitas. Acá abajo, en este caso, en esta primera figura, está apoyado sobre la cara A, en este caso está apoyado sobre la cara B. Bueno, en la cara C no la dibujé, pero sería apoyado sobre este lateral. Bueno, lo que vamos a hacer primero es recordar la expresión para calcular la presión, ¿sí? La presión es igual a la fuerza aplicada perpendicular a una determinada área, ¿sí? Es decir, que si yo tengo una sección con un área así, bueno, la presión que está ejerciendo la fuerza, ¿sí? Perpendicular a esta sección. Entonces, en los tres casos, independiente de donde yo esté ubicado este prisma, la fuerza que se está ejerciendo sería el peso del bloque, que son 20 newtons. O sea que la fuerza aplicada son estos 20 newtons siempre hacia abajo, ¿no? Ahí tenemos la fuerza F, acá tenemos la fuerza F. Entonces, la fuerza va a ser siempre la misma, lo que va a ir cambiando es el área, porque va a estar apoyado sobre distintas caras. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el área de cada una de las caras de este prisma. El área, ¿sí?, de la sección A, que sería esto de acá, que es lo mismo que está apoyado acá abajo, ¿no? Entonces, el área de la sección A es un rectángulo, va a ser la base de esa cara por la altura. Bueno, y en este caso, la base serían los 15 centímetros, que en este caso, fíjate que la fuerza está reportada en newtons, y newtons son kilogramos por metro dividido segundos al cuadrado, o sea que tenemos metros incorporados acá en newton. Entonces nos conviene pasar todas estas unidades que están en centímetros a metros. Con lo cual, la base de esta cara, de este rectángulo, que son los 15 centímetros, serían 0,15 metros. La altura son los 20 por 0,20 metros. Bueno, esto nos da una sección de 0, un área de 0,03 metros cuadrados. Esta es el área de la cara A. Bueno, ahora calculemos el área de la cara B. Bueno, la cara B es esta de aquí. Vamos a pintarla acá con azulcito para cambiar. Esta de acá. Cuando pararíamos el prisma, es esta situación que tenemos acá abajo. Bueno, esto va a ser igual, fíjate que acá las dimensiones son 20 por 10 centímetros. Lo pasamos todo a metros, sería 0,2 o 0,20 en metros por 0,10 metros. Esto nos da un área de 0,02 metros cuadrados. Esta es el área de la cara B. Y por último, el área de la cara C, que es esta que tenemos acá. Vamos a hacerla en verdecita. Si pararíamos el prisma apoyado sobre esta cara, el área de la cara C, fíjate que tiene dimensiones de 15 por 10, o sea, pasado a metros nos queda que es 0,15 metros por 0,10. Esto nos da un área de 0,015 metros cuadrados.
Esto es el área de la cara C. Bueno, entonces acá podemos ver que la cara que tiene menor área es el área C. Y fíjense acá la expresión para la presión. La presión es inversamente proporcional al área. ¿Qué significa eso? Que cuanto menor sea el área, mayor va a ser la presión. Entonces, si miramos acá, de esto, podemos decir que el área de la cara C es menor al área de la cara B y a su vez la cara B es menor a la cara C. A la cara A, perdón, ¿sí? Entonces, ¿dónde voy a tener mayor presión? Y obviamente cuando menor sea el área. Entonces, la presión cuando el prisma esté parado sobre esta cara va a ser mayor que la presión en B. Acá lo estamos haciendo directamente un análisis. Ahora hacemos la cuentita para verificar esto. Bien, ahora pasemos a calcular la presión en cada una de las caras. Presión en la cara A va a ser igual a la fuerza aplicada, que son los 20 newtons, dividido el área de la cara A, que es 0,03 metros cuadrados, y esto me da 666,7 y newton sobre metro cuadrado es pascal. Bueno, ahora calculamos la presión en la cara B, ¿sí? Si está ubicado de este lado, va a ser la fuerza, que son los 20 newtons, dividido el área de la cara B, que es 0,02 metros cuadrados. Bueno, haciendo eso me da 1000 pascales. Y fíjate que acá ya se cumple que la presión en A es más chica que la presión en B. Y por último tenemos la presión cuando está ubicado en la cara C, que va a ser la fuerza, que sigue siendo la misma, dividido su área, que es 0,015 metros cuadrados. Bueno, y esto da 1333,3 pascales. Y se cumple también esto, ¿sí? Que la presión en C, por tener menor área, es mayor respecto al resto. Bien, ¿para qué vamos a parar acá? Ahí está. Bueno, vamos con este, que acá me dicen, tenemos un tanque esférico que contiene 5,25 por 10 a la 5 kilogramos de agua cuando está completamente lleno. El tanque tiene una ventilación hacia la atmósfera en la parte superior. Para el tanque lleno, encuentre la presión relativa que el agua tiene en el grifo A, en la casa que está ubicada acá abajo, en la casa A y en la casa B. Y nos dice que ignoremos el diámetro de las tuberías. Entonces, tendríamos que calcular la presión en este punto, llamémosla presión en la casa A, y la presión de agua en este punto, llamémoslo presión en la casa B. Bueno, y acá nos dice que el tanque está abierto, o sea que acá tendríamos presión atmosférica. ¿Sí? Yo ahí puse ya cuántos son en pascales. Y cuando está abierta acá la garilla también tendríamos presión atmosférica. Entonces, es bastante, creo que intuitivo, que fíjense acá que la casa A va a tener mayor presión de agua. Similar pasa en los edificios, sobre todo con bastantes pisos. Los departamentos que están más cerca de la terraza tienen en general un poco menos de presión respecto a los que están abajo. Bueno, ¿por qué? Porque si recuerden que la presión con la profundidad, cuando yo estaba a una determinada profundidad, dependía de la cantidad de fluido, de la altura de fluido que yo tenía por encima, y era igual a la densidad del fluido, en este caso agua, por la gravedad por la altura. ¿Sí? Si yo tengo el fluido acá, ¿sí? Todo esto es fluido, y yo quiero calcular la presión, por ejemplo, en este punto,
cuando estoy a una dada profundidad H. ¿Sí? Entonces la presión en este punto va a depender obviamente del tipo de fluido, de la densidad y a qué profundidad estoy de ese fluido. Bueno, entonces, miremos acá. La presión en el punto A, podemos también recordar esa condición. ¿Se acuerdan que que nos decía que la presión en un mismo fluido y a una misma profundidad es la misma? Es decir, que si yo, por ejemplo, en esto que les mostré acá recién, si yo me muevo sobre esta misma profundidad H, si calculo la presión en este punto va a ser la misma que en este otro punto, ¿sí? Es bastante intuitivo. Entonces, la presión, fíjense, acá la presión en la casa A, ahí tenemos agua. Si yo me muevo a este punto, también va a ser la presión en la casa A. Tenemos el mismo fluido que sería agua y estoy al mismo nivel. Bueno, entonces, calcular la presión en este punto o en este punto va a ser exactamente lo mismo. Y miremos acá, vamos a pararnos en este punto. La presión, ya habíamos dicho, vamos a anotar esto a ver si se cumple. La presión en la casa A tiene que ser mayor que la presión en la casa B. Porque está más alto, está más cerca del tanque, ¿no? Entonces ahí tendríamos que tener menos presión. Bueno, en este caso a mí me gusta plantearlo de la siguiente manera. Yo me paro, cuando quiero calcular la presión, me paro en ese punto en el cual voy a calcular la presión y miro para arriba a ver lo que tengo. Bueno, si vemos acá, ¿qué tenemos acá arriba? Tengo, por un lado, la presión atmosférica porque el tanque está abierto. Entonces, la presión en la casa A va a ser igual a la presión atmosférica. Y después, ¿qué tengo? Bueno, tengo toda, vamos a marcarla acá, tengo toda esta columna de agua, ¿sí? ¿Y a cuánto es igual? Bueno, tenemos estos 15 metros, ¿sí? De la bajada del tanque, estos 15 metros, y me dice que el tanque está completamente lleno. Entonces, además de estos 15 metros, lo que voy a tener es el diámetro del tanque de agua. Es decir, que voy a tener, vamos a marcarlo acá, más esta altura. Vamos a marcarla acá. Que va a ser nada más y nada menos que el diámetro del tanque, y el diámetro del tanque es 2 veces su radio. El radio sería este. Es un tanque esférico. Bien, entonces, la presión en la casa A, dijimos, es la atmosférica, más, utilizando esta expresión de que la presión a una dada profundidad es la densidad del fluido, en este caso que tenemos agua, y es recontra conocida la densidad del agua, por la gravedad, por la altura, la profundidad a la que estoy. La profundidad va a ser, si miramos acá, los 15 metros más 2 veces el radio, o el diámetro, como quieran ustedes. Van a ser entonces los 15 metros más 2 veces el radio de ese tanque esférico. Entonces, la presión en la casa A va a ser presión atmosférica, que son 101.325 pascales. 101.325 pascales, más la densidad del agua, que son 1000 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y acá tenemos los 15 metros más 2 veces el radio del tanque. Y acá sonamos porque no tenemos el radio de este tanque esférico. No nos da el enunciado esa información. Pero nos da algo indirecto. Nos da la masa de agua que tenemos en esta esfera. Y sabemos que es agua. Entonces, si utilizamos la definición de densidad, la densidad, en este caso del agua, va a ser igual a la masa de agua. Fíjense que esto sí lo tenemos como dato, dividido el volumen, y en este caso sería el volumen de la esfera.
de este tanque, que son, y el volumen de una esfera son 4/3 de pi por el radio al cubo. Y acá reemplazamos, la densidad del agua son 1000. Bueno, acá no voy a poner las unidades, así no queda tan extenso. Y la masa es 5,25 por 10 a la 5. 5,25 por 10 a la 5 dividido acá. 4/3 de pi por el radio al cubo. Bueno, despejando de acá, ¿sí?, el radio, les va a quedar que el radio de este tanque es 5 metros. Queda 5,00 y ahí aparecen unos decimales, así que lo aproximamos directamente a 5 metros. Bueno, entonces ya tenemos el radio de esta esfera, lo reemplazamos acá para poder calcular la presión y nos queda, reemplazando este valor de 5 metros, ¿sí?, acá, llegamos a que la presión en la casa A es 346.325 pascales. Esta es la presión en la casa. Y ahora calculamos la presión en la casa B. Bueno, y la presión en la casa B, podemos hacer el mismo trabajito. Al mismo nivel, en el mismo fluido, las presiones son iguales. Es decir, que la presión en este punto es igual a la presión en este punto. Y si observamos acá, está elevado, nos da la imagen, 7,3 metros. Es decir, que esta distancia son 7,3. Entonces, la presión en B, en este punto agarramos y miramos para arriba. ¿Qué tenemos? Tenemos la presión atmosférica más la presión debida a la columna de fluido que tenemos por encima. ¿Y cuánto es esta columna? Y va a ser, bueno, la densidad del agua, densidad del agua, por la gravedad, por la altura, ¿sí?, a la profundidad a la que estamos, van a ser este cachitito, esto que está acá, vamos a hacerlo en otro color para que se note más, esto de acá, que son 15 metros, es este total, estos 15 metros menos los 7,3. Esto de acá es 15 metros menos 7,3. Más 2 veces el radio, ¿sí?, que sería el diámetro de ella. Entonces tenemos los 15 metros menos los 7,3 más 2 veces el radio. Bueno, y el radio ya lo tenemos. Densidad del agua, reemplazamos acá los 1000, G reemplazamos por 9,8. Bueno, reemplazando todos los valores que tenemos de presión atmosférica, densidad, gravedad y el radio, llegamos a que la presión en B es 173.460 pascales. Y acá se cumple lo que habíamos imaginado y analizado, que la presión en la casa A, por estar mucho más alejado, tener una profundidad mayor, tenía más presión respecto a la casa B, que está más cerca del tanque, ¿sí? Ahí se ve además haciendo las cuentitas. A ver, vamos a ver, ahí a frenar. Bueno, y ahora pasamos a ¿sí?, que es un elevador hidráulico, que básicamente, si uno observa acá la figura, es la persona ejerce una fuerza en un lugar que es la parte de entrada, para elevar el nivel de un auto, donde acá adentro tenemos un determinado fluido, en este caso un aceite, que nos dan la densidad. ¿Y cuál sería el objetivo? Obviamente, si una persona, porque uno diría, ¿para qué vamos a construir este equipo? ¿Sí? La idea es que sea ventajoso, porque si uno quisiera mover un auto, elevarlo, lo que fuera, directamente está estacionado en el taller y ya está, que lo mueva la persona. Pero obviamente una persona no puede por sí sola mover un auto, elevarlo. Entonces, el objetivo de es que se pueda aplicar una fuerza mucho menor
a el peso del auto para poder elevarlo. Este sería el objetivo. Entonces, si leemos acá el enunciado, nos dicen, el aceite en un elevador de autos hidráulicos tiene una densidad de 8 por 10, esto sería un 10 a la 2, estaría elevado al cuadrado. El peso del pistón de entrada es despreciable, acá tenemos la entrada. El radio de pistón de entrada y del émbolo de salida, acá tenemos la salida donde está el vehículo y el émbolo, nos dan este radio, acá tenemos como si fueran dos cilindros, ¿sí? En la entrada y en la salida. Este tiene un radio de 8 por 10 a la menos 3 y el de salida de 0,14 metros. Y nos preguntan qué fuerza tendría que aplicar, en este caso una persona, para sostener el peso combinado del auto y el émbolo. Cuando la superficie inferior del pistón y el émbolo, estas dos cosas, la entrada y la salida, y nos plantean dos situaciones. Cuando en la primera el auto y el émbolo están al mismo nivel que en la entrada, y en la segunda situación cuando la entrada y el auto, por ejemplo, ya están a un desnivel. El objetivo, acá si miramos el peso del auto más el émbolo, el peso, vamos a poner en la salida, poner así, la vamos a llamar la fuerza, vamos a hacer así. Esta sería, la dibujo hacia un costadito, la fuerza que se está ejerciendo en la salida, que son los 22.300 newtons. Y esta es la fuerza en la entrada, que es la que está ejerciendo la persona, es efectivamente lo que tenemos que averiguar. En ambas situaciones, la fuerza del auto, ¿sí?, y el émbolo de salida son exactamente iguales, 22.300 newtons. ¿Sí? Y acá tenemos la fuerza que tendría que aplicar la persona en la salida. Pero tratemos de analizarlo primero, a ver si podemos inferir. Obviamente, el objetivo de construir este tipo de aparatos es que la fuerza que se vaya a aplicar en la entrada, es decir, la que estaría aplicando la persona, sea más chica, sea menor a la fuerza, o en este caso sería el peso del auto, sea menor al peso del auto más el émbolo de salida. Entonces, acá, en ambas situaciones, tiene que ser menor a los 22.300 newtons, porque si no, no sería beneficioso en nada. Si la fuerza que yo tengo que aplicar acá en la entrada es igual a esto, y para eso lo dejo en la calle o lo dejo directamente dentro del taller y ya está. La idea es que sea menor, que se traiga un beneficio. Entonces, analicemos ahora qué sucede en una situación y en la otra. Si miramos acá cuando están al mismo nivel y recordando lo que vimos en el ejercicio anterior, cuando estoy a un mismo nivel en un mismo fluido, las presiones son iguales. Entonces acá y acá tengo la misma presión. Esas son las condiciones que vamos a utilizar. Pero obviamente vamos a ver que la fuerza que voy a tener que ejercer tiene que ser menor a esta. Ahora, en la segunda situación, si yo me paro y calculo la presión en este punto donde está la entrada y me voy a este nivel, ¿sí?, a un mismo nivel las presiones son iguales. Bueno, ¿qué cambia una situación y en la otra? En la primera lo que tengo que mover o balancear es el auto y el émbolo de salida. En la segunda situación lo que tengo que mover es el auto, el émbolo, pero además voy a tener que balancear también toda esta cantidad de aceite extra que tengo en esta parte, ¿sí?, del dispositivo, ¿sí? Entonces, acá podemos ver que tenemos que hacer un esfuerzo extra. Además del auto y el émbolo, tenemos también que balancear esta parte de aceite extra. Entonces, sin necesidad de hacer ninguna cuenta, ya sabemos que la fuerza de entrada que calculemos, ¿sí?, en el inciso B, vamos a ponerlas entre paréntesis, me tiene que dar mayor a la fuerza que tengo que aplicar en la entrada cuando lo calculemos en el inciso A. ¿Por qué? Por esto que dijimos, ¿sí?
En el inciso A simplemente tengo que balancear auto y émbolo. Y en el inciso B tengo que balancear auto, émbolo más aceite. Tengo que balancear más cosas. Entonces, acá la fuerza que voy a tener que aplicar tiene que ser mayor. Pero obviamente tiene que seguir siendo menor a estos 22.300 newton. Entonces, ahora hagamos las cuentas a ver si efectivamente se cumple este análisis que acabamos de hacer. Que la matemática acá es sencilla. Vamos a anotar acá los valores. Nos dice que la densidad del aceite sería 8 por 10 a la 2. Eso equivale a 800 kilogramos por metro cúbico. El radio del pistón de entrada es 8 por 10 a la menos 3 metros. El radio del pistón de entrada es 8 por 10 a la menos 3 metros, que sería el radio, si yo lo miro de arriba, ¿sí? Visto desde arriba, el pistón de entrada sería esto, ¿no? Y yo estoy ejerciendo la fuerza perpendicular, en este caso sería entrando a la pantalla, ¿no? Ahí. Y después tenemos el radio del émbolo de salida, que me dice que es 0,14 metros. 0,14 metros. Visto desde arriba, ¿sí? Tengo un radio mayor y acá arriba estaría apoyado el auto y el peso de esto más el auto son unos 22.300 newtons. Esto que tenemos acá. Bueno, haciendo después hacemos las cuentas hacia el final. Bueno, entonces, partiendo acá de la base, fíjense, al mismo nivel las presiones son iguales. Entonces, la presión en la entrada tiene que ser igual a la presión en la salida. Y acá en la entrada, ¿a qué se debe la presión? A la fuerza que está aplicando la persona, que yo la llamé F sub E, la fuerza que estoy aplicando en la entrada, dividido el área, ¿sí?, de este pistón de entrada. Y es un círculo, así que va a ser igual a pi por el radio de entrada al cuadrado. Radio de entrada al cuadrado. De 8 por 10 a la menos 3. Bueno, y en la entrada simplemente tenemos presión debido a la fuerza aplicada en esa sección. Y en la salida, como estoy al mismo nivel, tengo presión debido a ¿qué? A la fuerza que se está ejerciendo en esta sección, en este émbolo de salida. Y la fuerza, ¿cuál es la responsable acá? Y es esta fuerza de salida que es el peso combinado de las dos cosas. O sea que acá tengo la fuerza de salida dividido el área de esta sección de salida. Y es un círculo también, así que es área de círculo que es pi por el radio al cuadrado. Y radio es el radio de salida que es 0,14. Radio de salida al cuadrado. Bueno, y ahora empezamos a reemplazar los valores. La fuerza esta de entrada, esta es mi incógnita. Esto es lo que yo quiero averiguar. Bueno, entonces empezamos acá a reemplazar. Fuerza de entrada. Y acá tengo pi. Radio de entrada es 8 por 10 a la menos 3. Vamos a borrar ahí un cachitito. Ahí estamos. 8 por 10 a la menos 3. Todo esto al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a la fuerza de salida, que son los 22.300 newtons, dividido el área de salida, que es pi, por el radio de salida, que es 0,14. Esto al cuadrado. Bueno, vamos a dividir acá la pantalla. Sigo acá arriba. Bueno, despejando de acá, ¿sí? La incógnita que quedó es esta fuerza de entrada. Me queda que la fuerza de entrada para el inciso A, vamos a poner así, para el inciso A, cuando están al mismo nivel, paso todo esto que está dividiendo, lo paso al otro lado multiplicando, y uno llega a que la fuerza que tengo que aplicar es de 72,8 newton. Si observamos acá, la fuerza que tengo que aplicar es muchísimo menor a la fuerza que yo tengo
este, que digamos acá del auto y del émbolo de salida era 22.300 newtons. Ahora, para tenerlo balanceado, la fuerza que yo necesito aplicar es de casi 73 newtons. Muchísimo menor. ¿Y esto a qué se debe? La clave está en que tengo que generar una reducción en el área donde estoy aplicando la fuerza, porque ahí aumentamos la presión, ¿sí? Uno juega con esa parte. Bien, ahora pasemos a calcular la fuerza que tengo que aplicar cuando se encuentran a desnivel. El auto y el émbolo de salida se encuentran por encima. Usamos la misma metodología. A un mismo nivel, en un mismo fluido, las presiones son iguales. Entonces, la presión en la entrada tiene que ser igual a la presión en la salida, pero ahora la presión en la salida la calculamos acá, aquí abajo, ¿sí? Ahora, la presión en la entrada sigue siendo exactamente igual, va a ser igual a la fuerza que se está aplicando, la fuerza en la entrada, dividido el área de la sección de entrada, que va a ser pi por el radio de entrada, que es 8 por 10 a la menos 3. Esto al cuadrado. Bien, y ahora vemos acá la presión en la salida. Lo mismo que les mencioné anteriormente, a mí me gusta, me paro en el lugar y miro para arriba a ver qué tengo, ¿sí? Y voy a tener presión debido a quién. Bueno, tengo presión, si observo acá, debido a la columna de aceite. Tengo 1,20 metros de aceite. Bueno, y ahí utilizamos la expresión de la densidad, ¿sí? Que va a ser la densidad del aceite por la gravedad, por la altura o la profundidad a la que estoy en ese fluido. ¿Cuánto tengo de aceite? 1,20 metros. Entonces, 1,20 metros. Y si sigo, bueno, ¿y después qué tengo? Y tengo además la presión que me está ejerciendo el auto más el émbolo. Más la presión debido a esto, que es la que calculamos en el inciso anterior, que sería la fuerza de salida dividido el área, que es pi por el radio de salida al cuadrado, que es 0,14 al cuadrado. Bien. Bueno, y ahora lo que resta es reemplazar ahí los valores. Me queda la fuerza de entrada, que es lo que yo quiero averiguar, dividido pi, 8 por 10 a la menos 3 al cuadrado, igual a la densidad del aceite, que era 800, por la gravedad, que es 9,8, por 1,2, más la fuerza de salida, que sigue siendo la misma, o sea, tenemos el auto y ese émbolo, o sea que son 22.300, dividido esto. 0,14 al cuadrado. Bueno, reemplazando ahí todos los valorcitos, ¿sí? Calculamos acá y nos queda que la fuerza que yo tengo que aplicar en esta situación, ¿sí? Reemplazando ahí, despejando, pasando esto, multiplicando, es de 74,7 newtons, ¿no? Estamos calculando fuerzas. Vamos a resaltar acá. Y si miramos, se cumple o se verifica todo este análisis que habíamos dicho. Dijimos que en ambas situaciones la fuerza que yo tengo que aplicar a la entrada tiene que ser menor a 22.300 newtons. De hecho lo es, y muchísimo menor, con lo cual es ventajoso este tipo de elevadores. Y por otro lado dijimos que en el inciso B la fuerza me tenía que dar mayor a la otra situación. ¿Por qué? Porque teníamos que mover el aceite. Les dejo ahí para que planteen ustedes o razonen qué sucedería si yo, por ejemplo, pongo el desnivel al revés, ¿sí? Es decir, que el auto y el émbolo me queden por debajo y la fuerza que yo tengo que aplicar es por encima. Bueno, ¿cuánto ahí tendría que dar? Y tenemos una grúa que va a sacar del mar un casco de acero de 1600, de 16.000 kilogramos
¿sí? De un barco hundido. Tenemos que determinar la tensión del cable de la grúa, ¿sí? Cuando el casco está totalmente sumergido en el agua, y en el inciso B, cuando el casco está completamente fuera del agua. Tenemos estas dos situaciones. Acá lo que aparece, digamos, es como unir un poquito también la parte de dinámica. Todos los temas por ahí, o sea, a veces parecen como si fueran islitas temáticas. En realidad, cuando uno empieza a unificar o tratar un problema ya más cotidiano, uno ve que tiene que atacar todas las aristas. Entonces, cuando analicemos esta situación, primero la hacemos de manera descriptiva, tratamos de inferir en algún resultado y después vamos a la parte analítica. En la situación A está el casco completamente sumergido y en el inciso B está completamente fuera. Entonces, veamos las fuerzas que están actuando, ¿sí? En la situación A y en la situación B. En la situación A tenemos, obviamente, el peso del casco acá de acero, ¿sí? Ahí. Después, ¿qué tenemos? Tenemos la tensión, vamos a hacerla con verdecita, la tensión acá del cable de la grúa, ahí vamos a llamarla tensión T, a esto me olvidé, este sería el peso del casco, el peso, si recordamos, es masa por gravedad, la tensión, ¿sí? Que está soportando el cable de la grúa, esta es nuestra incógnita, tenemos que averiguar cuánto vale, y cuando está completamente sumergida aparece la fuerza de empuje, ¿sí? Y si recuerdan, la fuerza de empuje es una fuerza ascendente, ¿sí? Como el nombre lo dice, trata de rechazar, es como que empuja hacia arriba al objeto. Y ahí aparece la fuerza de empuje. Que esta, vamos a ver, la vamos a poder calcular. Más allá que uno acá ve, desconozco cuánto es, el peso lo podemos calcular. Tenemos la masa del casco de acero, hacemos 16.000 por 9,8, calculamos el peso. Y el empuje, bueno, tenemos una expresión para calcular el empuje, así que en principio no sería tan incógnita. Pero en esta situación A, cuando está completamente sumergido, tenemos tres fuerzas actuando. Ahora, en la situación B, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos el peso de este casco de acero del barco hundido, que va a seguir siendo exactamente el mismo. Va a ser la masa, esos 16.000 kilogramos, por la gravedad. ¿Y qué otra fuerza tiene? Tiene la tensión, ¿sí?, del cable de la grúa. Ahí estamos, tenemos esa tensión. Llamémosla en esta situación, acá, tensión en la situación A y tensión en la situación B. Y acá, cuando el casco está totalmente fuera del agua, ya no aparece la fuerza de empuje, ¿sí? Y uno diría, bueno, pero está en otro fluido que es aire. Bueno, sí, pero uno lo podría despreciar, ¿sí? El efecto más notorio es el efecto del empuje del agua. Bueno, entonces, si miramos acá y analizamos, vamos a suponer, el ejercicio no nos dice nada, es como que plantea dos situaciones estáticas, ¿no? Bueno, está quieto acá y está sometido a estas tres fuerzas, pero la pregunta es, bueno, en algún momento, o la idea es sacar el barco hundido hacia afuera y lo va a tener que subir, lo sube con aceleración o no. Bueno, vamos a trabajar en la mejor condición. No nos dice nada sobre si hay aceleración o no, porque tenemos fuerzas y nos recordamos la segunda ley de Newton. ¿Se acuerdan la segunda ley de Newton? Nos decía que la sumatoria de fuerzas en un cuerpo es igual a masa por aceleración. Y acá, en el caso de que la grúa esté rebobinando y tratando de subir el casco de acero hacia arriba con una aceleración, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque el problema no nos da cuánto vale esta aceleración. No tenemos idea. Entonces, ¿qué podemos suponer? Vamos a suponer que lo está subiendo con velocidad constante.
¿sí? Entonces, si lo está subiendo con velocidad constante, ¿sí? Ti, 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 ti. Entonces, ¿la aceleración cuánto vale? La aceleración vale 0. Y si la aceleración vale 0, entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar en esta condición. Vamos a suponer que la grúa está sacando el barco hundido a una velocidad constante. ¿Por qué suponemos eso? Porque el problema no nos dice otra cosa. Si sube con aceleración, bueno, me hubieran dado esa información, ¿sí? Pero como no la da. Entonces, miremos acá. Tenemos en la situación A fuerzas solamente en el eje vertical, en el eje Y. Lo mismo en la situación B. Entonces, planteamos acá sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0, por lo que acabamos de decir. ¿Y qué fuerzas tenemos en el eje Y? Tenemos la tensión, ¿sí? Esta T sub A apuntando hacia las I positivas, que es mi incógnita, ¿sí? La tensión sub A. Después tenemos el empuje también apuntando dirigido hacia las I positivas, o sea que va a quedar más el empuje. A la tensión acá no le puse el signo más porque lo omití, como inicio con eso, lo omití el signo más. Y después tenemos el peso del casco de acero dirigido hacia las I negativas. Entonces me queda menos el peso, ¿sí?, de este casco de acero. Y no hay más fuerzas, entonces esto es igual a 0. ¿Está? Bueno, si miramos acá esta imagen, fíjense, en esta primera situación tenemos sumatoria de fuerzas igual a 0. Uno podría decir es también como un equilibrio, como si estaría el equivalente en reposo, porque la condición matemática es exactamente igual. Entonces, si miramos en la situación A, vemos que el empuje está colaborando con la tensión para equilibrar el peso. Hay dos fuerzas que colaboran para la compensación del peso. Ahora, en la situación B, tenemos solamente una fuerza que se está bancando todo el peso, que es la tensión. Entonces, uno puede ver, creo que lo puede inferir con bastante facilidad, que ¿dónde voy a tener mayor tensión? Y voy a tener mayor tensión en la situación B, porque tengo que compensar todo el peso. En esta situación, bueno, el empuje colabora con la tensión, entonces no tengo que hacer tanto esfuerzo, o el cable no se tiene que esforzar tanto. Bien, entonces, pasemos acá a reemplazar los valores. ¿El peso lo puedo calcular? Sí, reemplazo el valor de la masa, que me da los 16.000, lo multiplico por 9,8. A ver, yo acá lo había calculado, y esto me da 156.800 newtons, ¿sí? Y por otro lado, vamos a hacer acá, el empuje, ¿sí?, es igual a la densidad del fluido, ¿sí?, densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. ¿Sí? En este caso el volumen sumergido de todo esto. Esto sería acá el volumen sumergido. Bueno, el fluido en este caso es agua, así que es 1000. La gravedad es 9,8. Me estaría faltando cuánto es el volumen sumergido. Pero bueno, nos da una información importante que nos dice que es de acero. Bueno, y el hecho que sea acero, uno puede buscar, y la densidad del acero es igual a 7.850 en kilogramos por metro cúbico. Y esto a su vez va a ser igual a la masa, que fíjense que acá la tenemos, son 16.000. Entonces directamente en vez de masa vamos a poner los 16.000 kilogramos dividido el volumen, ¿sí?, de este casco. ¿Y este volumen qué va a ser? Y va a ser el volumen porque está completamente sumergido. Bueno, entonces de acá pasamos multiplicando el volumen sumergido, pasamos dividiendo la densidad, y me queda que el volumen sumergido de este casco de acero, es decir, el volumen de todo el casco, yo hice la cuentita acá, me queda
en 2,04 metros cúbicos. Bueno, entonces ya tenemos el volumen sumergido, lo reemplazamos acá para calcular el empuje. Y voy a llegar, haciendo esta cuentita de 1000 por 9,8 por 2,04, encuentro que el empuje es de 19.992 newton, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos, retomando acá, que habíamos planteado la sumatoria de fuerzas para calcular la tensión. La tensión cuando el casco está completamente sumergido va a ser la tensión en esta que llamamos T sub A, más el empuje son estos 19.992, menos el peso son 156.800, y esto tiene que ser igual a 0. Bueno, resolviendo esta cuentita sencilla acá y después pasamos al otro miembro, encontramos que la tensión que tiene que soportar el cable de la grúa cuando el casco de acero está completamente sumergido es de 136.808 newtons. Esta es la tensión para la primera parte del enunciado. Ahora, si nos vamos al inciso B, cuando está completamente fuera, ahí ya observamos que desapareció esta fuerza de empuje. Entonces, planteando la segunda ley de Newton, esta sumatoria de fuerzas en el eje Y, igual a 0, porque seguimos suponiendo que lo sube, o puede ser que esté en reposo o que lo esté subiendo a velocidad constante. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos la tensión, que llamamos T sub B para esta situación, tensión del inciso B apuntando, dirigida hacia las I positivas, y después tenemos el peso del casco de acero dirigido hacia las I negativas, menos el peso. Y no hay más fuerzas, listo, esto es igual a 0. Ahora, el peso sigue siendo exactamente igual que el anterior porque seguimos teniendo la misma masa, sigue siendo el mismo objeto. Entonces el peso sigue siendo estos 156.800 newton. Entonces lo reemplazamos acá y me queda que la tensión en el inciso B menos el peso, que son los 156.800, esto es igual a 0. Bueno, ahí súper sencillo, pasamos sumando al otro lado. Me llega a escuchar a alguien de matemática, no le va a gustar, pero uno adopta esto. Bien. Y se verifica el análisis que habíamos hecho al comienzo, que habíamos dicho que la tensión en la situación B me tenía que dar mayor que en la situación A debido a la falta de empuje. Y efectivamente se cumple eso que habíamos dicho. La tensión en la situación B es mayor que en la situación A, por la falta de empuje.